Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Presentado y dirigido por Hiru Hamabi, Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil. El segundo viernes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, en Ática FM. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Seguramente no nos veas, pero nos estés escuchando. Ahora mismo, cuando pasamos 6 minutos sobre las 11 de la mañana, en este miércoles 26 de septiembre del 2018, te damos la bienvenida al comienzo de la segunda temporada de este programa mensual, presentado y dirigido por la asociación Hiru Hamabi. Bienvenidos, bienvenidas a Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Y con nosotros, acompañándonos en directo hasta las 12 del mediodía, Mar Ugarte. Hola, estoy aquí, ¿me ves? Soy Hiru Hamabi y ya estamos de vuelta de nuevo del verano. Y aprovechando que todos los niños acaban de empezar el nuevo curso escolar, el tema de hoy será el daño cerebral adquirido en el colegio. Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las actividades que serían impartidas durante el curso. El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería, de todas las maneras, que la carrera fuera también incluida en el programa de actividades de la escuela. Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un gran error. Todas las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales practicasen todas las actividades. Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al principio, el conejo salió magníficamente en la carrera. Nadie corría con tanta velocidad como él. Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol y le ordenaron que saltara y volara. El conejo saltó desde arriba y el golpe fue tan grande que se rompió las 2 piernas. No aprendió a volar efectivamente y además no pudo seguir corriendo como antes. Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros como a un topo, pero claro, no lo consiguió. Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y sus alas, quedando muchos días sin poder volar. Y todo por intentar hacer lo mismo que un topo. Y la misma situación fue vivida por un pez, una ardilla y un perro, que no pudieron volar, salieron todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. ¿Sabéis por qué? Los animales llegaron a la conclusión de que todos somos diferentes, de que cada uno tenemos unas debilidades, unas virtudes, unas fortalezas, unas cualidades. Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente es diferente. Y a esa persona diferente
debemos respetar. Bueno, ¿por qué os he contado este cuento? Porque hoy vamos a hablar de lo que es la educación inclusiva, en la que creemos firmemente en Iru Hamabi, en estos comienzos de colegio, y esta frase os la diré ahora y os la recordaré al final. La escuela es el mejor inicio para una sociedad inclusiva. Vamos a empezar con la entrevista de Mamen, una mamá que tiene un niño con daño cerebral originado por un tumor cerebral. Buenos días, Mamen. Hola, Mar. Bueno, os cuento, como he comentado ya antes, Mamen es la madre de Mateo. Mateo es un niño que con 3 años se le diagnosticó un tumor cerebral. No, con 1. Con 1 año, perdón, con 1 año. Y hoy tiene 9 años. Y bueno, lógicamente Mateo está escolarizado. También solo comentaros que yo cuando conocí a Mateo y conocí también a Mamen, me chocó muchísimo que Mateo vi un niño educadísimo y un niño muy, muy, muy maduro en muchísimas cosas. Entonces, bueno, el tema de hoy es que estamos hablando del comienzo del colegio, estamos hablando de esos momentos de papás, mamás y de niños, pero con un niño que, vuelvo a repetir, como todos los de nuestra asociación, que tienen un daño cerebral. Y quisiera que Mamen me contara cómo es el colegio con Mateo, cómo es Mateo con el colegio y cómo ha ido evolucionando, si está en la escuela ordinaria o no. Bueno, te cuento. Efectivamente, Mateo le diagnostican de un tumor cerebral antes de que cumpliese 1 año. La primera vez que le operaron, ha tenido varias intervenciones, fue con 1 año. Y bueno, seguimos, de hecho tiene 9, casi va a hacer 10 y sigue con el tumor, sigue con sus tratamientos de quimioterapia y bueno, y con muchas intervenciones a las espaldas. Efectivamente, cuando Mateo, todos estos años que han sido muy largos y complicados, cuando llega la hora de escolarizarse, pues nosotros nos planteamos efectivamente si es bueno escolarizarle o no, entre otras cosas porque en ese momento estaba con un tratamiento de quimioterapia. Pero yo creo que una de las mayores preocupaciones de su padre y la mía era que fuera un niño lo más normal posible y que se adaptase lo mejor posible como cualquier otro niño. Entonces decidimos que si lo escolarizábamos en un colegio público cerca de nuestra casa, y como todos los colegios públicos, al menos en la Comunidad de Madrid, tienen la escolarización por necesidades especiales que llaman, que es donde se escolarizan a todos aquellos niños que tienen más dificultades, y esto significa que tienen la ayuda de una PT, que es una pedagoga terapéutica, y una L, que es una logopeda, y que trabajan individualmente con ellos. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Nosotros no sabíamos de la existencia de lo que eran las necesidades especiales, y solo cuando fuimos a hablar con el director de colegio nos dijo, no, pero escolarizarle porque así tendrá ayudas, ¿no? Pero él está en la escuela ordinaria. Está en la escuela ordinaria, una escuela pública y con otros niños, hay niños que tienen dificultades y hay niños que no. La mayoría no. El tipo de dificultades que tienen otros niños varía, desde dislesias, algún niño con rasgos autistas, retrasos madurativos, es un poco variado, ¿no? De hecho, no hay ningún niño con daño cerebral. El caso es que los primeros años de infantil fueron... Bueno, el primer año fue complicado, además era un niño pequeño porque el cumpleaños en diciembre, lo cual entró con 2 años al colegio. Y bueno, se juntó lo complicado que es para cualquier otro niño, y sí que es verdad que fueron muy benevolentes y nos lo pusieron facilísimo. El niño iba cuando podía, iba solo en horario de mañana, en fin, dimos con una profesora infantil que fue maravillosa, le siguió los 3 primeros años. Y bueno, pero para nosotros era importante porque también implicaba eso, que él estuviera con otros niños. Le costó mucho. Era complicado, él se asustaba mucho, cuando estaba con otros niños le costaba mucho relacionarse mucho, le costaba mucho, por supuesto, las tareas, bueno, todos los niños que entran en infantil, pero en él siempre le ha costado mucho, de hecho le sigue costando. Pero fue un proceso teniendo en cuenta que él faltó mucho al colegio porque entonces el tratamiento de quimioterapia que tenía exigía ingresos. Y muchas veces no estaba en condiciones físicas de ir, con lo cual todo el inconveniente que es que si tú no tienes una frecuencia, no vas a colegio con asiduidad, claro, pues pierdes mucho, ¿no?
Y entonces, bueno, pues fueron unas condiciones complicadas, ¿no? Los primeros años de infantil bien, sí que es verdad que él siempre ha tenido cierta retraso con respecto a los otros niños, en el sentido de que tenía otro ritmo, evidentemente. Se juntaban la lesión que tenía, que para nosotros ha sido un descubrimiento saber las secuelas de esa, porque era tan pequeño que en realidad no sabíamos las secuelas del daño que tenía. ¿Qué secuelas tiene Mateo? Bueno, físicas perdió la visión de un ojo prácticamente desde el inicio, que lo hemos ido descubriendo con el tiempo, porque era tan pequeño que no podíamos saber cuánto veía, y del otro ojo ve a un 50%, cualquiera lo diría porque no se le nota, como ha aprendido a manejarse con ese reste visual. Y tiene problemas hormonales, de hecho ahora tiene una pubertad precoz. Esto ha sido un síntoma de hace poquito, ha desarrollado y sobre todo tiene muchos síntomas de comportamiento. Tiene una hipersensibilidad como sensorial también, que le hemos ido notando, es decir, tiene mucha dificultad, tiene un oído especialmente fino, ¿no? Entonces, al tener mucha hipersensibilidad, le molestan mucho los ruidos altos. Esto quiere decir, en un colegio donde los niños están gritando, esta es una de las grandes dificultades que él tenía que superar en el colegio, era los niños gritando. De hecho, una cosa muy peculiar en él era que se tapaban los oídos y decía: hay mucho ruido, no quiero estar, ¿no? Esto lo ha ido aprendiendo, él se ha tenido que ir adaptando al ruido de los niños. De hecho, es muy curioso porque a día de hoy le sigue pasando que en el patio quiere estar solo, y en el patio es un lugar donde hay mucho ruido especialmente, pero él se aleja, ¿no? Y tiende a estar solo. Ajá. Él dice que porque los niños hacen mucho ruido, y lo dice, ¿no? Es que los niños son muy ruidosos. Es muy curioso porque él a veces grita mucho, pero su propio ruido lo genera él, con lo cual no le molesta, ¿no? Problemas de comportamiento a la hora de esta hipersensibilidad sensorial le dificulta la hora de convivir con los demás, atender las normas. Es un niño con déficit de atención, le cuesta mucho estar sentado y estar atento. Otro de los grandes logros que han conseguido en el colegio es que esté sentado, supuestamente atento al profesor, porque antes se levantaba de la silla, no prestaba atención, quería hacer otras cosas que no tocaban, etcétera, ¿no? Con todos los inconvenientes que supone para un profesor tener a un alumno así en clase. Está claro. Pues eso, sobre todo de comportamiento, porque hay determinados momentos donde no controla sus emociones y ante una situación que no le gusta puede pegar un grito, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo eso, puede pegar un grito si hay algo que le molesta. Le cuesta mucho poder poner palabras a lo que le ocurre, a lo que le pasa. Aún así, eso es algo que ha ido aprendiendo con los años, poco a poco. Y lo ha ido... Me hablabas antes que él tiene un plan de atención a sus necesidades específicas. Sí. Imagino que eso irá evolucionando cada año conforme vaya. ¿Vosotros sentís que ese plan, primero saber si os lo presentan a los padres, sí o no? Si veis que es muy discordante a lo que vosotros percibís de lo que le pasa a Mateo, ¿o no? Mira, es complicado. A ver, esto es una atención para todos por igual. Esto no hay discriminación en lo que le pasa a cada niño. Es decir, como te decía antes, hay niños con retraso madurativo, hay niños con rasgos autistas, hay niños con déficit de atención, con TDAH. Uh-huh. Entonces, es verdad que cada colegio tiene asignado un número de AL o PT dependiendo de los niños que estén escolarizados en ese colegio. Entonces, luego, individualmente en cada colegio, dependiendo de la necesidad de cada niño, ajá, la PT considera que necesita más o menos sesiones. Eso iba. En el caso de Mateo, pues mira, hemos estado un poco pendientes de qué PT le tocaba ese año, porque esto es un inconveniente. En el colegio Mateo hay profesores que tienen plaza en propiedad porque son funcionarios y ese es su destino, pero hay otros muchos que son interinos. Entonces ha pasado por muchos, casi cada año ha tenido un PT y una L. La L tuvo una L durante muchos años, esa la ha conservado hasta el año pasado y se nota un montón. Ya. Cuando tienen un profesional que le va siguiendo a lo largo de los años, que cuando
cada año tienen uno nuevo, pero como los profesores, evidentemente, porque el manejo con Mateo, como con cualquier niño, creo, con necesidades especiales, implica un inicio y un vínculo que esto hay que ganárselo. Entonces hay veces que casi estás a medio curso cuando lo haces. Está claro. Entonces sí que es verdad que yo sí tengo la sensación de que estamos muy a gusto en el colegio de Mateo. Se lo han puesto facilísimo. Bueno, tanto es así que mi marido y yo en varios momentos durante estos años nos planteamos que Mateo no podía estar en un colegio ordinario, porque nos pasó un año que nos tocó una profesora que por alguna razón le sobrepasó lo que le pasaba a Mateo y bueno, no había un entendimiento. No había un entendimiento. De alguna manera se lo quería quitar de encima. Cuando Mateo se ponía en una situación un poco complicada llamaban que se lo llevasen y bueno, pues no fomentó la integración. Se juntó que Mateo, yo creo que fue una cosa mutua, Mateo tampoco estaba bien físicamente y empezó a no querer ir al colegio. Ya. Con lo cual decidimos que como Mateo a la vez es un niño oncológico, hay un servicio en la Comunidad de Madrid que a los niños con patologías severas te dan la oportunidad de mandarte profesores a casa y que estudien ese año en casa. Y optamos por ese servicio. No fue una gran idea, porque Mateo acabó repitiendo el curso. O sea, yo creo que ese curso no le valió de nada, y porque perdió mucho, porque el profesor que vino eran solo 2 horas a la semana. Ya. Y bueno, sí que es verdad. Vamos, que hubo un retraso, ¿no? Hubo un retraso. Pero esto cambió, volvimos al colegio, cambió de profesor y a partir de ahí yo creo que ha ido mejorando, o sea, hasta tal punto que insisto, nos volvimos a plantear si le llevábamos un colegio más específico. A mí me hablaron incluso de que hay un colegio que es más bien un hospital preparado para niños con daño cerebral y nos lo planteamos, pero insisto lo que te decía al principio, que toda nuestra preocupación era que estuviera lo más normalizado posible y yo quería que fuera con niños que no les pasase nada, ¿no? Creyendo en la inclusión realmente. Totalmente, y de hecho creo que la escolarización de necesidades especiales y todo el equipo que trabaja de PT y AELA creemos en la inclusión y que yo creo en la inclusión de todos los niños, pero por desgracia esto es muy bonito en papel, sí, la realidad es que hay recortes cada vez más. El año pasado tuvimos problemas en el colegio, no con el colegio en sí, sino con la Comunidad de Madrid, porque empezaron a recortar y bueno, al final luchamos y recuperamos un poco esto. Pero sí que es verdad, dicho por la PT, Mateo está cubierto, pero yo necesito estar a tiempo completo en un colegio. No puedo compartir mi plaza en 2 colegios, que es lo que ocurrió el año pasado. Ya. Sino a los niños yo no le puedo dar la asistencia que necesitan. Está claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que Mateo está bien atendido, creo que ponen mucho esfuerzo, creo que son muy afectuosos y Mateo, por fin, cosa que en los primeros años, durante mucho tiempo no quería ir al colegio. Ya, y eso no es bueno. Y eso no es bueno porque, claro, a mí me hacía pensar qué ocurría en el colegio para que él no quisiera. Y a día de hoy, como todos los niños, le gusta no demasiado ir al colegio, pero no le he vuelto a escuchar decir mamá no. Vamos, que lo tiene interiorizado. Sí, a mí me gustaría saber qué tal con sus compañeros, cómo reaccionan, cómo reacciona él, si ha habido una evolución, si él se relaciona. Sí que me has comentado que físicamente por el tema de la sensibilidad acústica probablemente igual me ha resultado curioso que sí que está en el patio, o sea, físicamente está en el patio donde están aislado. Todos los demás, pero como aislado, ¿no? Sí. Pero vamos, estoy viendo que hay una parte de pues eso de intolerancia acústica, ¿no? Sí, mira, el tema con los niños, no te diría, Mateo es un niño que se relaciona mucho mejor con los adultos que con los niños. Esto es una realidad. Pero tengo que decir que los niños de su colegio, los niños de su clase, incluidos que él repitió un curso y entonces cambió de grupo, y dicho por los profesores, son de una tolerancia con él impresionante. Mateo es un niño que si tú estás un rato con él y está con otros niños, tiene comportamientos raros si tú le comparas con otro niño. Entonces tú notas que le pasa algo, pero no sabrías decir qué. Y los niños le miran, porque su padre y yo lo hemos pasado mal muchas veces cuando vemos que tiene un comportamiento y le miran como con caras raras, ¿no?
Entonces esto en su colegio, al menos con los de su clase, no ocurre. Por ejemplo, un niño se puede acercar, le puede decir, Mateo, ¿quieres jugar? Y él le puede pegar un grito, puede decir, ¡no! ¡Déjame! ¿No? Por ejemplo. Sí. El niño que le conoce no se lo tiene en cuenta y ya sabe que Mateo hace eso. Ajá. O ya sabe que Mateo está diciendo, repitiendo cosas en inglés, le gustan mucho los idiomas y está a su bola, ¿no? Entonces no le miran como raro porque saben que Mateo es así. Entonces hay mucho respeto, ¿no? En este sentido. Y yo creo que también lo fomenta, que es un colegio pequeño, que es un colegio en el que él está desde los 2 años ahí. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que hay una frase con la que yo he empezado el programa de hoy, que la inclusión empieza en el cole. Totalmente. O sea, realmente si los niños desde pequeños conviven con las diferencias, porque realmente son diferencias, uno normaliza esa diferencia. Sí. O sea, eso que me has contado, ese caso de que el niño que le pega el grito Mateo se da la vuelta y dice, pues otro día ya jugará. Eso es. ¿Sabes? Eso realmente eso es muy bueno, ¿no? Eso es. Pero quizá eso lo hace fuera del colegio y no se el niño entiende. le dice, ¿no? Está loco, ¿qué hace? Este es un raro, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que te decía, yo solo tengo que decir cosas buenas de todos los petés y ales que han pasado por el colegio. Tengo que decir cosas buenas y creo que han hecho mucha buena campaña con el resto de los niños para que tuvieran esta integración con los niños que son de necesidades especiales, ¿no? De hecho, una de mis grandes preocupaciones era el acoso en Mateo, porque yo siempre pienso que Mateo, precisamente porque tiene estos rasgos más fuera de lo normal, mi preocupación es que sufriera un bullying. Como estamos con el bullying, y en todas las reuniones que tengo con la profesora de cada curso nueva tal, me dicen de verdad que todo lo contrario, que los niños respetan y toleran a Mateo porque saben que es así y jamás para nada le han dicho ni se han metido con él. Pues eso es muy bueno, porque realmente tenemos dentro de la asociación casos de bullying. De niños que, bueno, que están en otro tipo de colegios. Yo no sé si se trabajará, probablemente no, de igual manera lo que es el conocimiento, transmitir tanto desde la familia y desde el colegio lo que es la diferencia de los otros compañeros, pero aparte de añadir la lesión, que son niños que tienen daño cerebral, tienes el problema de que pareces con que tus hijos, pues que están totalmente viviendo un bullying en el colegio, ¿no? Creo que fue en el reportaje que hay de Iru Amavi, que cuenta el testimonio de una mamá de que a veces le entraban ganas de colgarle a su hijo un cartel que dijera: mi hijo tiene daño cerebral. Porque, y ahí yo me sentí muy identificada, porque a mí me ha tocado, y a mi marido, pelearnos con más de un papá en una terraza, porque Mateo, siendo más pequeño, gritaba. Ya. Y le han llamado la atención. La gente sin saber y esto, ¿no? Y a mí, nosotros lo hemos pasado mal en situaciones en público por el comportamiento de Mateo. Sí, porque no vas a ir explicando continuamente. Pero claro, yo lo hablaba, el cartel, lo hablaba con la psicóloga una vez, dice, no, bueno, pues si te llaman la atención, y digo, es que me entran ganas de decir, mire, mi hijo tiene esto, pero lo que hablamos siempre, como no se ve, como tú ves a un niño aparentemente normal, ¿no? Pues volvemos a hablar de daño cerebral invisible. Mamen, muchísimas gracias. Y además transmites tanta energía y tanta positividad. Y a mí me gusta que me cuenten que los niños con daño cerebral están en escuelas ordinarias, que tienen sus obstáculos y pasan, pues como todos los niños que quieren ir al cole o que no. Que me encanta que me digan que es aceptado en el colegio, con lo cual eso quiere decir que el resto de los niños tienen un paso por delante al resto de otros niños que les han enseñado desde pequeños lo que es la inclusión y la diversidad. Y bueno, yo creo que quedamos emplazadas para otra próxima porque hay muchísimas cosas que contar. Cuando quieras. ¿Vale? Muchas gracias, Mamen. ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es la diversidad y la inclusión educativa? Pues según la UNESCO, cada niño y cada niña
tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos. Deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de estas características y necesidades. Pero a mí me gusta más, en el articulado de la Orden Foral 2008 de Navarra, nos dice que todo el alumnado es diverso, porque presenta diferentes actitudes, intereses y motivaciones, capacidades, estilos de aprendizaje y experiencias previas. La diversidad, por tanto, es una realidad en los centros educativos que ha de ser asumida por todo el profesorado con criterios de normalización, atención personalizada e inclusión. Pues la verdad es que sobre el papel está muy bien, pero esta inclusión, que es el mayor reto para las escuelas de todo el mundo, tiene barreras. Tiene barreras políticas, porque existen leyes educativas que en ocasiones son contradictorias y confusas. Por ejemplo, no existe una normativa clara sobre cuándo y cómo se deben realizar las adaptaciones curriculares o cuáles son los criterios que imposibilitan la inclusión de un niño en una aula ordinaria, siendo más conveniente muchas veces que se realice esa escolarización en un colegio especial. Pues también tenemos barreras culturales, que aunque sea de manera inconsciente, consideramos muchas veces que los alumnos que tienen algún tipo de discapacidad necesitan modos y estrategias diferentes de enseñanza. Sin dudar de las buenas intenciones de los profesores, en ocasiones se puede llegar incluso a producir un cierto nivel de discriminación en este tipo de alumnos. Y también tenemos barreras didácticas. La excesiva competitividad en las aulas, un currículo demasiado rígido o un tipo de organización de clase, esas actividades en las que no se potencia demasiado la cooperación y el trabajo en grupo. Estos son algunos de los tics más habituales que impiden una verdadera inclusión, pero vamos a seguir peleando por ella. Y ahora tenemos la entrevista desde otro punto de vista de una educadora que ya, tiene ya mucha experiencia y nos va a contar, cuál es la realidad, o por lo menos vista desde su punto de vista, desde la que ha vivido desde la escuela pública y los trabajos que ha realizado ella en escuelas de educación especial. Bueno, como os he estado comentando hace un rato, la vuelta de Iru Amavi de nuevo a la emisora Ática FM, volvemos con el tema que toca en septiembre, que es la vuelta al cole de nuestros niños, ¿no? Vamos a entrevistar a Curra Fanconi. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora por oposición desde 1984. Ha impartido 17 cursos como profesora de infantil y los 10 últimos años de su carrera profesional los ha desarrollado como profesora de audición y lenguaje en atención temprana en una escuela pública en Pozuelo de Alarcón. Ahora mismo se ha jubilado y aquí en Iru Amavi tenemos el gran honor de contar con su inestimable apoyo, ayuda y experiencia. Buenos días, Curra. Buenos días. Bueno, pues estamos, como me has escuchado, en plena vuelta al colegio y los padres, y aquí ya tengamos niños con discapacidad. No a todos, tanto a los niños como a los padres, nos inquieta la vuelta al cole, si hay nuevos cursos, nuevos profesores, nuevos compañeros. Y en el caso que nos ocupa, que hablamos de los niños con daño cerebral adquirido, esa vuelta al cole requiere unas reuniones como todos los niños con discapacidad, con la dirección, con los profesores, con los tutores. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es tu experiencia en los años en los que tú has trabajado? ¿Se trata de manera especial? ¿Hay programas individualizados especiales para los niños? Sé que es una pregunta muy amplia, pero seguro que sabes contestárnosla. Lo primero es dar a todos la confianza y la seguridad de que el protocolo existe, de que todo está previsto. Hay unos equipos de orientación que conectan, se ponen en relación con el colegio al que el niño va a asistir y hablan con la orientadora del centro o hablan con la dirección
o hablan por lo menos con jefe de estudio y tutoría, o sea que hay unas vías formales. Yo creo que en el primer mes hay que solicitar por parte de los padres una reunión con director, orientador y tutor, con el fin de tener información de la situación pasada y presente y poder cuidar todos los detalles para que hagan falta para la inclusión de estos niños. Ay, está fenomenal que me digas eso, porque yo creo que hay padres que cuando llegan, bueno, pues realmente tampoco... Hombre, yo imagino que la mayoría, pues ya desgraciadamente están acostumbrados a tener que intervenir de manera más especial que si el niño no tuviera discapacidad. Pero una pregunta, ¿has trabajado siempre en la enseñanza pública? Sí, siempre. ¿Es así? Yo he sido funcionaria de la Comunidad de Madrid. Muy bien. Y realmente, ¿en qué grados de...? Bueno, si hay muchos padres que me han pasado preguntas. En realidad lo que pasa a los profesores cuando reciben a estos niños es que suelen tener desconocimiento y miedo sobre cómo tratarlos. Por eso hay que explicarles muy bien en qué consiste su discapacidad, qué dificultades tiene y cómo se manejan. Claro, yo ahí es que te lo pregunto porque el caso de la mamá que ha intervenido anteriormente nos contaba que siempre ha tenido muchísima suerte con el colegio, con la adaptación de su hijo, con los compañeros, con los profesores, pero hubo un año en que le tocó una profesora con la que no sintonizaron ni los padres ni con el niño, ¿no? Y optaron por esa nueva modalidad de dar las clases en casa. Y ella dijo que fue una malísima experiencia, ¿no? Por el tema sobre todo de la socialización. Ellos notaron que el niño fue para atrás. Claro. Pero es que una de las cosas que se trabajan en la educación es la sociabilidad, porque la inclusión social de los alumnos es una de las patas de su desarrollo. Y todos los alumnos se tienen que desarrollar socialmente en el colegio, que es el segundo núcleo de socialización después de la familia. Entre otras cosas porque de los otros se aprende mucho. Se aprende mucho de relación y se aprende mucho de imitación. Y entonces, pues la relación con otros iguales de su edad es fundamental. ¿Qué hacemos hablamos de los casos de bullying? Los casos de bullying no se puede decir que hayan existido toda la vida y con eso se silencien y con eso se tal. Los casos de bullying existen con niños normales y niños acnés. Y existen porque hay una parte del desarrollo social que incluye la violencia o el maltrato o lo que sea. Y con los niños acnés como con los niños normales, eso se acata desde el primer momento. Y el tema con los acnés de que no les tratan bien o de que se asustan de cómo reaccionan o de que no saben cómo tal, es lo mismo que los profesores, es desconocimiento. Si tú a los niños de la clase le explicas que fulanito es especial porque ha tenido una enfermedad y entonces a veces llora en clase, por eso todos los niños de más de 3 años lo entienden. Y además los niños entre sí, entre el grupo social, son los que más notan las diferencias. No hay tanto que explicar, es que saben que el otro es diferente. Con lo cual es educar para que lo acepten. Eso es, volvemos a que la educación es importantísima. Sobre todo es no ocultar, sobre todo es hacer la inclusión de verdad. Y la inclusión de verdad es dar explicaciones de que le ha pasado esto. Es que la inclusión empieza desde el colegio, ¿no? Y todo es una parte de la información. Es una parte de lo que falta es información. Pues le pasa esto, le tal, pues como ven a los niños con audífonos y nadie les rechaza. Y como saben lo que es un niño con gafas. Y hay niños que están operados y hay niños que tienen muchas circunstancias, pero todo eso se habla y se normaliza. ¿Se conoce en la escuela cuáles son las consecuencias del daño cerebral? ¿Cómo se comportan los niños que tienen un daño cerebral adquirido? Pues se conoce si se lee y si uno tiene voluntad y se informa, porque siempre hay un informe médico y un informe psicopedagógico. Entonces, claro que se puede saber. Si los padres no ocultan información y de verdad aportan toda la documentación de cómo está el niño, pues al niño se le conoce, se le trata y se le ve, pero es que sobre todo es un miedo previo. Cuando ya le ves en clase no es para tanto. Pues eso hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que tratarlo y hay que hablar mucho con la orientadora y con los padres de cómo está el niño en clase, qué notas, qué no notas, que si va de mal muy lento en esto, que si esto no lo adquiere, que si esto tal, para eso se trabaja.
Los padres deben hablar claro y a menudo con el equipo de orientación. Yo te estoy trasladando preguntas de padres, ¿no? Y me cuentan que en la mayoría de los casos los niños pueden estar en colegios ordinarios. O sea, estamos hablando del perfil del daño del niño con daño cerebral, perdón. De hecho, es la línea que actualmente es en la que todos creemos y en la que se está trabajando y es la tendencia, ¿no? Pero en algunos casos nos hemos enterado que hay niños, o por lo tenemos las denuncias de padres, que están en escuelas ordinarias, pero que no tienen los apoyos necesarios. Y que literalmente los tienen dibujando en una esquina, o sea, no los tienen apoyándoles ni dándoles lo que tendría que ser su currículum especial, ¿no? Hay mucho que trabajar en esto es verdad, es algo que perciben los padres. Hay escuelas que sí que es verdad que no saben gestionar o no tienen recursos económicos, porque muchas veces nos transmiten que es un tema de recursos económicos los que llevan a la escuela a no poder dar estos currículos especiales. Pero vamos a ver, hay una modalidad de escolarización implantada en toda España que se llama ordinaria con apoyos. De acuerdo. Y son niños que pueden ir a un colegio ordinario y recibir dentro de él unos apoyos, sabiendo qué adaptaciones hay que hacerle, que pueden ser de acceso, pueden ser de contenido o pueden ser de evaluación, porque hay gente que tiene dificultades para acceder al conocimiento y hay que ponerle una rampa y hay que ponerle una puerta y hay que ponerle un ascensor. Hay gente que puede tener, por problemas cognitivos, dificultad para el acceso al conocimiento, con lo cual se trabaja el contenido en distintas metodologías para adaptársela. Y hay gente que puede tener problemas en la evaluación, como ahora mismo hay un decreto de los niños disléxicos, porque tardan mucho en escribir y necesitan más tiempo. Todo eso son adaptaciones y todo eso está previsto y todo eso se hace. Y si no hay recursos y te dicen que no hay apoyos en el colegio, los apoyos no los pone el colegio, hay que irse a más arriba, que es donde está la planificación. Y esa planificación existe en todas las direcciones de área de educación de todas las provincias. Está claro, está clarísimo. Hay una otra inquietud que tienen los padres, que es cuando llegan, que se complica todo cuando van creciendo y cuando van al instituto y cuando llega la temida adolescencia. Bueno, el tema del instituto. A ver, el tema del instituto es que el organigrama del instituto es distinto del organigrama de un colegio. Ya. Tiene una distribución departamental, es decir, que va departamento a departamento de cada materia, con lo cual la coordinación es más difícil. Pero también hay una figura de orientador, también hay una figura de tutor y también hay un profesor de PT. O sea que, vuelvo a decir, eso se habla con el equipo. Aunque claro, no es más complicado porque no se hable con cada profesor, pero a los profesores el tutor le da la información. Este niño tiene esto y esto y hay que hacer esto y esto y ya está. Es todo información. Mi pregunta es, sé que has trabajado siempre en la educación pública, tienes conocimiento, me imagino que en la concertada existen la misma metodología, los mismos protocolos de trabajo. La enseñanza concertada es a efectos funcionales igual que la pública. Exactamente igual. Exactamente igual, con los mismos derechos, las mismas obligaciones y los mismos perfiles de profesionales, igual. Antes me has comentado que los niños llegan, la mayoría, imagino, con diagnóstico ya al colegio, con lo cual los orientadores y los profesionales de la educación son los que ya saben qué tipo de adaptación o apoyo tienen que hacer a ese niño, ¿no? Imagino. Habrá en algunos casos que no haya, se hacen en los colegios, se suele solicitar o se suele hacer alguna valoración neuropsicológica. Yo estoy hablando de los niños de daño cerebral adquirido en estos casos, porque nosotros concretamente, te digo, porque la valoración neuropsicológica es uno de los hitos que hemos conseguido en la Comunidad Foral de Navarra, que se consiga hacer a niños que tienen daño cerebral hace años y que todavía no tienen diagnóstico.
cuando llegan al colegio, si no tienes esa valoración, desde el colegio se puede solicitar, se hace desde el colegio algún tipo de valoración neuropsicológica, porque nos consta que los colegios hay psicólogos o personal. Pero el ámbito escolar es el escolar. Entonces se hace un informe y una aplicación de pruebas psicopedagógicas, nunca neuropsicológicas. Y si se necesita, que me estoy refiriendo a la comunicación que debería haber en muchísimos casos o que habrá, ahora mismo no voy a juzgarlo, entre lo que es la educación y sanidad, que a nosotros, por lo menos por nuestro trabajo, nos consta que es complicada, ¿no? Yo no digo que haya ni malas voluntades ni por sanidad ni por educación, pero realmente es complicado. O sea, es complicado, pues bueno, sincronizar y coordinar ambos ámbitos, ¿no? Pues ahí está, y vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está el problema? Información, comunicación y coordinación, porque los profesionales ya están formados y existen y son muchos. Es un tema de una buena coordinación y de un buen tal, y no tiene más, y de información y de hablar del niño, que es de lo que hay que hablar. Sí. Y de sus temas latentes y de sus problemas latentes y de cuándo ha acontecido el daño cerebral y de cómo era antes y de qué consecuencias tiene, porque claro, los niños, gracias a Dios, se desarrollan. Entonces, pues en el desarrollo cambian mucho las circunstancias. Claro, es parte de la dificultad, ¿no? Cambian mucho las circunstancias y estos niños tienen que ir al colegio, y entonces tienen que ir al colegio en unas condiciones especiales. Una pregunta, los profesores que trabajan con niños con discapacidad, o lógicamente como estamos hablando de una educación inclusiva y entran en colegios ordinarios, si no tienen esa formación y el profesor solicita formación para eso, la misma institución le provee de esa formación. Hay cantidad de formación, incluso ahora mismo es online y es certificada, sobre temas de atención a la diversidad. En internet se buscan así como atención a la diversidad, porque dentro de la escuela hay mucha diversidad. Ajá. Entonces, pues sí, claro que hay formación, pero desde luego los profesionales que tratan con los niños con daño cerebral, te digo yo que están titulados. Son PT, son profesores de pedagogía terapéutica, son maestros de audición y lenguaje, como he ejercido yo muchísimo tiempo, son orientadores con oposición, son maestros tutores. O sea, esos desde luego están documentados para saber lo que es un acné y cómo se le tiene que tratar. Bueno, a mí me has animado mucho. A mí me ha gustado mucho hablar contigo y bueno, sobre todo que todos esos papás que tienen dificultades, a mí aparte de toda la experiencia de Curra, que espero tenerla en algún otro programa más, si ella quiere, es bueno decir que hay algo muy importante que ella ha hecho mucho hincapié durante toda la entrevista. Es la comunicación, la formación y la educación. Si tenemos eso, sabremos tratar a los niños con diversidad, a los que no tienen diversidad y conseguir que lo que todos creemos, que en esa plena inclusión, ¿no? Muchísimas gracias, Curra, por haber venido y habernos contado toda tu experiencia. De nada, para cuando queráis. Hasta la próxima, que te tendré en cuenta. Bueno, después de escuchar los dos testimonios de Mamen, como madre de Mateo, de un niño con daño cerebral adquirido, y de Curra, yo no puedo más que decir que seguimos creyendo en esa educación inclusiva. Yo quiero dar un dato, concretamente en Navarra. La primera semana de septiembre salió una noticia, a mí me parece muy esperanzadora, que dice que el más del 90% del alumnado con discapacidad en Navarra estudia en la educación ordinaria. Así se desprende del informe del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Con eso nos detalla que Navarra está por encima de las otras comunidades autónomas, cuando la media del resto de las comunidades autónomas está en un 83,5%. Nosotros estamos en un 90,8%. Cuando salió esa noticia,
bueno, nosotros la publicamos también en nuestras redes porque creemos que es una buena noticia. Estamos camino de, todavía con eso no quiere decir que hayamos terminado. Pero sí que es verdad que hubo padres que nos dijeron que sí, que eso estaba muy bien, que esos datos estaban muy bien, pero que no, la realidad era que en muchísimos casos no había recursos. Al final, pues bueno, estos niños, muchos padres te dicen que los tienen dibujando en mesas, que es lo que he comentado antes con Curra. Pero bueno, yo me resisto no a creerlo, creo que sí, que es así, que la realidad es esa, pero sí que hay una tendencia y una concienciación y una creencia en que esa diversidad tiene que estar integrada en la sociedad ordinaria, que tiene que existir esa verdadera inclusión y que la educación y que todos los niños con discapacidad tienen que estar integrados en la educación ordinaria. Por darles unos datos, pues bueno, curiosos y por saber concretamente, los mayores porcentajes de integración en los trastornos de los niños que tienen alguna discapacidad, diremos que están integrados dentro de la educación ordinaria en un 98,5% los de discapacidad visual, en un 98% los de discapacidad auditiva, en un 97% los de discapacidad motora, en un 99% los menores con trastornos graves de personalidad, y luego ya baja los de discapacidad intelectual con un 74,8%, las plurideficiencias en un 73,4% y los trastornos del desarrollo en un 86,6%. Pues a mí me gustaría un día llegar aquí y decir que todos los niños con discapacidad, ya no solamente en la Comunidad de Navarra, que estamos más cerca, aunque tengamos defectos y tengamos que trabajar por ellos, sino en todo el territorio nacional, podamos decir eso, que el 100% de los niños con discapacidad están integrados en la educación ordinaria. Y bueno, es una pena, pero estamos terminando y os convoco al próximo programa en esta radio solidaria en Ática FM. Estaremos el próximo mes, hablaremos de los adolescentes que tienen un daño cerebral, edad complicada, edad muy complicada. Hablaremos con papás y hablaremos con profesionales sobre cómo abordar, cómo tratar y cómo gestionar a los niños que ya son adolescentes y que están en una situación que tienen un daño cerebral adquirido. Buenos días, nos vemos el mes que viene. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Presentado y dirigido por Hiru Hamabi, Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil. El segundo viernes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, en Ática FM. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves?
ikusten nauzu? Here.